¿Cómo están todos ustedes? Son las 11:40 y les damos la bienvenida a un nuevo debate aquí a través de las pantallas de Canal 13 y de todas las redes sociales. Vamos a comenzar saludando a quienes nos acompañan esta jornada aquí en el estudio. Nuevamente vamos a abordar la senaturía por la región metropolitana. Está en el estudio Marcela Sabat, senadora de RN del Pacto Chile Podemos Más. Muchas gracias, senadora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Está también con nosotros Paulina Bodanovich, candidata del Partido Socialista del nuevo Pacto Social. Bueno, antes iba por la región de Coquimbo, así que le vamos a preguntar qué pasó ahí, pero actual candidata también a la senaturía por la región metropolitana. ¿Cómo está? Muy bien, Cristina, muchas gracias por la invitación. Por estar con nosotros. Jaime Mañalich, bueno, ustedes lo conocen, exministro de Salud y candidato por Evópoli, también por el Pacto Chile Podemos Más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también está una cuarta candidata en disputa. Estamos hablando de Claudia Pascual, que está a través de Zoom conectados con nosotros. Ella también es candidata a senadora por el Partido Comunista del Pacto Aprueba Dignidad, ex ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer. Claudia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por permitirme estar desde Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias por participar de este debate. La semana pasada tuvimos una primera edición bien polémica. Esperamos que esta también esté muy conversada. Y vamos a partir de inmediato con los temas más que se han debatido durante estos días. Y uno tiene que ver con lo que ha sucedido en Plaza Italia, Plaza Baquedano, y la resolución del Consejo de Monumentos de retirar la base del monumento del general Baquedano y también retirar los restos del soldado desconocido para su protección. Marcela Sabat, ¿qué le parece esto? Y si acaso esta medida debe ser algo transitoria. Bueno, efectivamente el 18 de octubre, y lo acabamos de ver, es una fecha que trae muchas divisiones, creo, hoy día. Quizás en su primera fecha pudimos ver muchos chilenos y muchas chilenas manifestando distintas necesidades y que escuchamos claramente y se traslada luego a este acuerdo del 15 de noviembre, lo que a todos nos orgullece mucho, yo creo. Pero efectivamente también está el otro lado de la moneda, el 18 de octubre, que pudimos ver ya hace un par de días, lo terrible que es vivir lo que viven los vecinos de una zona cero o lo que viven los vecinos en esta última jornada de Maipú, de Puente Alto, que lamentablemente ven lo peor de esta fecha, la violencia, el cómo eso ha recrudecido finalmente la crisis de los vecinos, vivir con un problema de salud mental constante. Yo creo que lo que pasa hoy día en esta plaza, ¿cierto?, que hoy día ha generado además tantas divisiones, tiene que ver con una medida transitoria, que es con el respeto también al monumento, a lo que significa el soldado desconocido, y efectivamente yo creo que debería ser una medida que con el tiempo también pudiésemos tomar una decisión de la ciudadanía, que podamos ver si es que por el respeto a ese monumento pudiéramos cambiarlo a otro lugar. Yo no me cierro a eso, pero hoy día se entiende que es una medida transitoria por el respeto al monumento y lo que aquello significa. Paulina Bodanovich, para usted, ¿qué significa este retiro, bueno, del soldado desconocido, de los restos del soldado desconocido? Pero además mucho se ha discutido también de la posibilidad de que esto sea permanente. Sin embargo, el presidente Piñera ha dicho que espera que el monumento del general Baquedano vuelva a su lugar. Yo creo que el problema, Cristina, no es el monumento. El problema es la incapacidad que ha tenido el gobierno de mantener el orden público. Es cierto lo que dice Marcela respecto a los vecinos que están en esa zona y en otras muchas. Vimos el día 18 de octubre que yo quisiera que se recordara, no por el titular que tuvieron los diarios el otro día, sino porque ese día se empezó a debatir la nueva Constitución. Algo que quedó totalmente invisibilizado, yo creo que en forma casi a propósito por parte del gobierno, replegando a Carabineros. Había muchos informes de inteligencia que circulaban donde daban cuenta de los puntos críticos, donde iba a haber problemas. Todas las empresas, los grandes supermercados... ¿Usted dice que fue deliberado que Carabineros no actuara ese día? Yo creo que deliberadamente el gobierno tenía una estrategia comunicacional que es la única que tiene a estas alturas, porque estrategia política no tiene hace 3 años. Y con esa estrategia comunicacional de echarle la culpa al resto, de replegar a Carabineros, porque es increíble que todos viéramos por las pantallas de televisión y los Carabineros no llegaran. ¿Ah? Entonces, para mí el problema no es el monumento, no es la plaza tiene un significado, tiene habitantes alrededor a los que hay que proteger. Y también los de la plaza de Puente Alto y los de las otras plazas de Chile. Por lo tanto, yo creo que aquí la responsabilidad es del gobierno, que ha abandonado el orden público, porque en Chile no hay orden público en ninguna parte, no solo en la región metropolitana. Jaime Mañalich, ¿qué significancia tiene para usted? Bueno, también si se hace cargo de lo que dice Paulina Bodanovich, ¿usted cree que hubo una acción deliberada por parte del Ejecutivo de no accionar el 18 de octubre?
a la pregunta inicial, yo soy francamente partidario. Yo lancé mi campaña senatorial desde la Plaza Italia, Plaza Dignidad o como se quiera llamar en el futuro, Plaza Baquedano, y creo que tiene que precisamente transformarse en un nuevo lugar de encuentro, un nuevo símbolo de encuentro para Santiago y para Chile. Y en ese sentido yo soy partidario de mirando al futuro, más que decir mire que el gobierno, mirando al futuro y la grave crisis de integración, de unidad y de paz que tenemos hoy día en nuestro país, pensar en que el monumento del general Baquedano, el soldado desconocido, deberían ir a otro lugar que habrá que definir y generar un gran consenso ciudadano respecto a qué queremos con este lugar donde normalmente celebramos cuando nos clasificamos para el Mundial de Fútbol o cuando regresamos a la democracia, en fin, un lugar de encuentro cívico. Eso tiene que volver a encontrarse, en mi opinión, con un nuevo sentido, porque este lugar hoy día en Chile es un lugar de división y no un lugar de encuentro. O sea, el general Baquedano que no vuelva a Plaza Italia y que se redefina la estructura de ese lugar. Que se defina la estructura, pero sobre todo la simbología. Yo creo que tiene que haber una participación ciudadana muy intensa, como queremos todos que haya hoy día, para decir esto es lo que nos parece más apropiado como símbolo de este lugar. No puedo decir, yo no soy urbanista, pero ni tampoco arquitecto, para decir lo apropiado sería una fuente de agua, pero yo creo que se tiene que encontrar un símbolo de encuentro y de paz para toda la región metropolitana en este lugar, aprovechando además, ya que estamos con otros candidatos al Senado, aprovechando de que se produce por la nueva ley electoral una oportunidad, y es que la circunscripción de la región metropolitana ahora es una sola. Exacto. No hay una división entre Santiago Poniente, Santiago Oriente, Plaza Italia arriba, Plaza Italia abajo, y en ese sentido necesitamos, incluso desde este gesto político que es una sola circunscripción, encontrar un lugar de encuentro y de paz. Bueno, hay un proyecto que quedó, dicen, en el cajón respecto de el rediseño de todo ese eje, así que veremos también qué va a pasar con aquello. Le demos la palabra también a Claudia Pascual, que me imagino está muy atenta, también siguiendo a través de Zoom esta discusión. Hay varias cosas que se han dicho acá. A ver, primero que hubo una acción deliberada por parte del Ejecutivo de Carabineros de no actuar el 18 de octubre pasado, y también de que podría haber un rediseño finalmente de la Plaza Italia y Plaza Baquedano. ¿Qué debería suceder y cuál es su mirada respecto también del monumento que se va a retirar dentro de las próximas horas, se espera? Mira, lo primero, Cristina, es que yo creo que precisamente para mirar al futuro lo que se necesita es escuchar las demandas del pueblo, de la ciudadanía, de la gente que no solo se movilizó el 18 de octubre en adelante del 2019, sino que sigue con sus demandas intactas y que tiene que ver con un Chile más justo, con un Chile con vivienda, con trabajo, con salud, con pensiones dignas, con educación, y en ese sentido quienes hoy día colocan en la misma línea, a la misma altura, los hechos aislados de violencia con las demandas de la ciudadanía es precisamente el gobierno y los sectores por ejemplo, de medios de comunicación de manera interesada, o los sectores de derecha de manera interesada, que colocan esto siempre a la misma altura. Yo creo que aquí necesitamos indudablemente reforzar y generar los espacios de convivencia. Es indudable, hay que apoyar a toda la gente, vecinos, locatarios de la Plaza Dignidad y por supuesto de cualquier otro rincón de nuestra región metropolitana o de Chile para que esto no ocurra. En Chile siempre han ocurrido, lamentablemente, saqueos. Recordemos que para el terremoto del 2010 también estuvimos conversando de estos temas, y eso no tiene nada que ver con las demandas sociales. Entonces aquí hay que generar en primer lugar una respuesta a las demandas sociales, en segundo lugar no mezclar lo que son las demandas con los hechos aislados de violencia, porque quiero decir además que el día lunes mucha gente conmemoró este día, se manifestó de manera pacífica y fueron elementos súper específicos, digamos, quienes cometieron estas situaciones, las cuales indudablemente no compartimos. Y en segundo lugar, ¿a quién le corresponde velar por el orden público, por evitar los saqueos, por proteger a la ciudadanía de este tipo de situaciones? Es precisamente a Carabineros y al gobierno, y eso es lo que no se dio, y por lo tanto incluso hay imágenes que se muestran en donde estuvieron intentando saquear un OK Market en el eje de la Alameda por más de 2 horas y Carabineros no llegaba. Entonces, efectivamente aquí hay una situación bastante compleja. Entonces creo que en ese sentido hay que abordar estos dos temas, y en función de qué es lo que debería haber o no en el espacio
hoy día llamado por la ciudadanía a Plaza Dignidad, creo que ese es un debate que debiéramos preguntarle a la propia ciudadanía. Me parecería también importante, por ejemplo, rescatar un homenaje a lo que han sido las víctimas, a las profundas y profusas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido desde el 18 de octubre en adelante y que han sido causa de este gobierno y de las policías y de las Fuerzas Armadas, lamentablemente, nuevamente, una vez más en nuestro país. Claudia, aprovecho de preguntarle de inmediato que estamos en contacto con usted, si usted hace alguna distinción respecto de los hechos de violencia sucedidos este 18 de octubre, el día lunes, versus lo que ocurrió el 2019. ¿Hace alguna distinción política en el sentido de la violencia como una herramienta de lucha política? Mira, a mí me parece que lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 tiene que ver con un punto de inflexión en una movilización que venía llevando muchas demandas durante décadas que no habían sido escuchadas, y por lo tanto hay una revuelta y un estallido que no sé si, yo no podría decir, mire, me parece súper bien que haya sido de manera violenta, para nada. Yo creo que ahí ocurrieron situaciones que todos lamentamos. Y no estoy, me parece que las primeras que yo lamento y condeno indudablemente son las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. Digamos, tenemos personas asesinadas por efectivos de las fuerzas policiales y también de orden, digamos, ¿no? de las Fuerzas Armadas. Tenemos más de casi 500 personas con traumas oculares y 2 personas, como son Gustavo Gatita y Fabiola Campillay, con la pérdida completa de su visión. Tenemos personas dejadas. Pero Claudia, yo le estoy preguntando por los hechos de violencia en las comisarías. Entonces, en ese sentido, ahí hay un ámbito que indudablemente yo creo que toda la gente condena. Y por supuesto también estamos esperando las respuestas, porque a 2 años todavía no sabemos quiénes son los responsables, por ejemplo, de la quema de las estaciones de metro. Yo le estoy preguntando, eso es un tema. Yo le estoy preguntando por los hechos de violencia, si hace alguna distinción. Esa es la pregunta, si hace alguna distinción en ese momento, 2019, los hechos de violencia como método de acción política versus a lo que sucedió el lunes pasado. Esa es la pregunta. Mire, yo creo que el tema no es si acaso la violencia es un método de acción política. Yo aquí creo que es un tema de, o sea, esto no es una adscripción en términos teóricos o no a ese mecanismo. Tiene que ver con lo que yo le estoy diciendo, es que ahí se vio una situación que, producto de la represión que Carabineros llevaba teniendo hace una semana constante contra los estudiantes, a propósito de una forma de movilización que fue la evasión del pase del metro, terminó a la gente violentándola y sacándola de las casillas. Si usted me pregunta, ¿usted está de acuerdo con que haya habido una quema de estación de metro? ¿Usted está de acuerdo con que haya habido un saqueo? Pero por supuesto que no. ¿A quién se le puede ocurrir que íbamos a estar de acuerdo? ¿A quién afecta lo de las estaciones del metro? Afecta a los sectores más populares de este país, que son los que tienen que tomar la condición colectiva, y por lo tanto no lo comparto. Y eso, a su vez, es muy distinto también a lo que está ocurriendo hoy día o en otras situaciones de distintos días en donde se producen situaciones de saqueo. Nosotros nunca hemos compartido aquello. Perfecto. Usted me lo pregunta así, se lo contesto de esa manera. Muchas gracias por esa respuesta. Marcela Sabat, ¿cuál es su reflexión también sobre los hechos de violencia que se vieron el 18 de octubre recién pasado versus con lo que ocurrió en el contexto del estallido social? Nos sirve de antesala también, por supuesto, para hablar del tema del indulto. Mira, Titi, escuchar la respuesta que acabamos de escuchar, una respuesta que evade, una respuesta que a medias tintas, una respuesta que es gris, que no es capaz de decir estoy en contra de la violencia en todos sus matices, es lo que también ayuda a crear un ambiente de impunidad, que le entrega a estos delincuentes que vimos este 18 de octubre pasado la posibilidad de decir, yo vengo acá, delinco, destrozo, destruyo sueños, destruyo emprendimientos, destruyo la vida de las personas que muchos incluso estuvieron por meses cerrados y hoy vuelven a abrir después de mucho esfuerzo familiar, de mucho esfuerzo de tiempo, de recursos, y les dice a esos mismos delincuentes, no se preocupe, usted tiene la posibilidad de que lo puedan indultar si este proyecto de ley se aprueba. Es una señal política terrible para los miles de chilenos y chilenas que han sufrido el día a día en forma directa y también en forma indirecta. Chilenos y chilenas que uno ve cuando está haciendo campaña, cuando está conversando, cuando está en directa relación con los ciudadanos que están cansados de violencia y que están cansados de que esta violencia no tenga ningún resultado también en Fiscalía. Y también aquí podríamos hacer un plazamiento al fiscal nacional, que él nos dé cuenta qué es lo que ha pasado con los miles de casos que hoy día están en tribunales, pero lamentablemente vuelven a salir como si nada hubiera pasado. Esto tiene que tener un corte y eso también tiene que ver con la condena transversal política que hay que hacer para generar también una
un ambiente de condena a la violencia. No puede ser que esto solo dependa de tribunales, que entendemos que también debe tener una respuesta. Pero aquí hay que ser claros y esta condena tiene que ser transversal. Sin duda que no es lo único. Acá hay responsabilidades políticas, pero también hay responsabilidades de las instituciones. No hemos dado abasto. Carabineros llega al lugar, pero no da abasto cuando llega, y eso lo hemos podido ver en directa vinculación al momento que están ocurriendo los hechos. Paulina Bodanovich, ¿qué reflexión tiene sobre los hechos del 18 de octubre? Bueno, ya nos decía que aquí había una deliberación por parte de Carabineros de no accionar, pero me queda en la retina también la imagen de la comisaría siendo atacada por una gran cantidad de personas. Mira, yo como abogada te puedo decir que estoy absolutamente en contra de todo tipo de violencia y creo que la principal obligación del Estado es proveer precisamente la protección a la ciudadanía. Si tú vives en comunidad, vives en el Estado, es precisamente para que el Estado te proteja. Por lo tanto, el abandono que ha hecho este gobierno... ¿Pero qué debería haber sucedido en la comisaría si los propios carabineros, que son los encargados de resguardar la seguridad, son atacados y están prácticamente imposibilitados de salir a repeler la acción? Cristina, mira, aquí el problema del gobierno es que nunca ha habido una acción del ministro del Interior, de cualquiera que sea, en relación a que es el superior jerárquico de Carabineros. Esos protocolos con los que trabajaba Carabineros eran protocolos totalmente reñidos con la protección a los derechos humanos, a lo que significa una policía ciudadana. Cuando se habla de la militarización de Carabineros, se refiere a eso, que ellos actúan con criterios del enemigo, como actúan las Fuerzas Armadas. Carabineros es una policía ciudadana. Cuando yo era chica se hablaba del amigo en su camino, y del amigo en su camino al violador de las tesis hay harta diferencia. ¿Y por qué es eso? Porque el gobierno no fue nunca categórico en aplicar los protocolos correspondientes. Entonces, volviendo a tu pregunta, si hay un ataque, por supuesto que Carabineros puede repelerlo. Lo que no puede hacer Carabineros es salir a atacar a mansalva, como quedó acreditado en tribunales. Como nosotros mismos interpusimos, yo como abogada interpusimos recursos de protección en contra de los balines, y que fueron ordenados por la Corte que se dejaran de disparar porque no eran balines de goma, eran balines que causaban un daño. ¿Está de acuerdo con que hay una distinción en la violencia de 2019 versus la de 2021? Yo estoy en contra de toda la violencia. ¿Y está de acuerdo con el indulto? El indulto tiene justificación en otros motivos que son los que se señalan en el proyecto y que tiene relación también con el mal funcionamiento que tiene hoy día nuestro sistema judicial. Hay un mal funcionamiento en la Fiscalía, que no dirige a las policías y no conduce las investigaciones de buena manera. Por lo tanto, no hay resultados. De su sector hay varios que dicen que es un mal proyecto. Pero yo estoy hablando como abogada y como candidata, y creo que es un proyecto que tenía una buena intención y un buen fundamento, que es el que visibilizar el tema de la prisión preventiva eterna, porque la prisión preventiva es la última medida, es la medida más gravosa, más compleja para una persona. Hay otras medidas para cautelar que esa persona esté a disposición del tribunal, y aquí hay personas que han estado más de un año en prisión preventiva. Exacto. Y a eso es a lo que ataca este proyecto. Pero yo estoy en contra de la violencia, estoy a favor de que Carabineros actúe, pero que actúe con protocolos claros de protección a la ciudadanía. Jaime Mañalich, ¿usted está de acuerdo con el indulto? Tengo entendido que usted se había mostrado a favor de él, pero en el contexto de lo que vimos el lunes pasado, ¿sigue estando de acuerdo? Yo quisiera referirme a lo comentado. Me parece que quienes estamos postulando al Senado tenemos que tener una visión un poquito más clara de lo que está ocurriendo en Chile y diseñar políticas acordes. La ciudadanía ha hablado claramente de que quiere un cambio muy radical en la Constitución, en las leyes, en la inequidad, etc. Y lo hizo fundamentalmente a través de una marcha pacífica en muchas ciudades, que en el caso de la región metropolitana puede haber concentrado hasta 1 millón de personas. Ahí hay una señal que se conduce a través de la Convención, ese es el acuerdo, nueva Constitución, veremos. Sin embargo, a ese acuerdo, en el que el Partido Comunista no suscribió, hay específicamente un sector, que es el Partido Comunista, que sigue pensando que son válidas tanto la acción violenta como la acción política a través de la Convención, rodeada, como sabemos, en el discurso del propio Partido Comunista. En ese sentido, hay que decir claramente, hay un sector político que tiene su candidato presidencial, que es Gabriel Boric, que es un títere del Partido Comunista,
que pretende mantener la violencia como un instrumento y todas las frases son mediocres. Mira, sí, yo creo, pero no hay una decisión. ¿Saben? Nosotros, como Partido Comunista de Chile, decimos, y tiene que decirlo el que fundó el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, tiene que decir, ¿sabe? Esto, señor, no se puede. La violencia no es permitida. Y no lo dicen con claridad. Todo es media agua. Segundo, detrás, voy a decir una tesis, detrás de cada acto de violencia inusitada que vemos en Chile, barras bravas, mujeres baleadas en un auto, gente acribillada en la calle, portonazo, hay un enemigo del cual no estamos hablando claro, que es la narcoindustria. No, un momentito. Sí, no quiero pedir celeridad también. La narcoindustria. La narcoindustria es un cáncer. Cuando habla uno con la alcaldesa de Peñalolén, cuya comisaría fue atacada, dice, mira, esto es narco. Es la fuerza de fuego que tiene el narcotraficante en Chile, que toma las poblaciones, que captura, ¿no es cierto? Es de tal magnitud que es ridículo pensar que esta es una batalla entre iguales. Jaime, Leitao también decía que el indulto no era una señal favorable en este sentido. Yo le pregunto a usted, y se lo pregunté al principio, ¿está de acuerdo con el indulto a raíz de los hechos del lunes? Yo nunca jamás he estado de acuerdo con el indulto. Creo que es una mala política y lo único que he señalado es que cuando los tribunales decidan y se considere que hay personas que no dolosamente, de carabineros y de agresores, no actuaron dolosamente y que no hay lesión a los derechos humanos, es posible hablar, como dijo la Corte Suprema, de una posible amnistía sobre la cosa juzgada cuando estemos identificando que el carabinero que atropelló a alguien en realidad hizo por chastá y no tenía ninguna intención de producir daño o de alguien, ¿no es cierto? Eso extingue el delito, la amnistía, que es distinto al indulto. No, o sea, un indulto a priori. Si el proyecto de la candidata Proboste, que ella lo firmó junto a Boric, es un proyecto que define conductas. Dice, mire, el que durante tal periodo, los que tiraron una bomba Molotov, los que quemaron una propiedad privada, los que se apropiaron de vehículos públicos, eso es lo que dice el proyecto, van a ser indultados sin ni siquiera investigar nada. La Corte Suprema el mes de abril dice, señores, esto es una locura. ¿Cómo se les ocurre? Entonces, ¿usted estaría más abierto a una posibilidad de amnistía? No, yo estoy abierto a juzgar y que aquellas personas, por el bien de la paz social, insisto, que se identifique que no había dolo en su conducta, sean del sector que sea, o sea, no había intención de producir daño, pueda ser evaluada una posible amnistía de cualquier sector. Perfecto, ya que usted aludió al candidato presidencial de Claudia Pascual, que está con nosotros en Zoom. Claudia, ¿usted quiere hacer descargos también respecto de lo que ha dicho Jaime Mañalich frente al candidato Boric? Que, bueno, básicamente no tiene una definición clara respecto a la violencia, y también qué opina del indulto, si acaso se debe aprobar o no, dado la posibilidad de que se le acelere la tramitación a ese proyecto. Sí, mire, varios descargos en realidad. Lo primero es que la respuesta anterior, a diferencia de lo que plantea la candidata Sabat, yo acabo de decir que condeno los hechos de violencia que se han ocurrido, primera cosa. En segundo lugar, yo también estoy leyendo lo que pasa en la realidad en Chile, y quiero decírselo con harto respeto al candidato Mañalich, quien no conocía la realidad del hacinamiento y la pobreza. Cuando dirigía el Ministerio de Salud era usted, no yo. Yo conozco la realidad de los chilenos y las chilenas de la región metropolitana y sé lo que cuesta. Conozco también a los locatarios de las esquinas de Vicuña Maquena que están cerca de la Plaza de Dignidad, y con ellos solidarizo siempre. Tengo sumamente claro lo que eso. Entonces, lo digo para que no nos hagamos acusaciones caricaturescas, por favor. Y en segundo lugar, en relación a de que supuestamente ni el Partido Comunista ni nuestro candidato Gabriel Boric no habrían condenado los hechos de violencia, creo que ustedes entonces no vieron ni el debate anoche en la red en donde estuvo Gabriel Boric, ni las declaraciones y videos que se corrieron, digamos, por las redes sociales como Twitter, en donde nuestro candidato y nosotros mismos hemos también planteado que no estamos justificando y que llamamos, digamos, a la construcción de un Chile desde la movilización pacífica, no precisamente violenta. Y eso fue lo que dijo el candidato Boric. Entonces a mí me parece que aquí lo que se busca es trasladar solo el debate a los hechos que, insisto, estamos todos diciendo que no deben ocurrir y que debemos condenar, como son los hechos aislados de violencia. Pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa, es que no coloquemos al mismo nivel
ni a la misma altura las demandas de un Chile más justo, las movilizaciones pacíficas y legítimas que tiene toda la ciudadanía el derecho a hacer y que lamentablemente en nuestro país generalmente no son respetadas, y que este gobierno en particular de derecha no ha permitido la movilización pacífica, ha reprimido en general de manera violenta, y por eso también tenemos los hechos ocurridos desde el 18 a la fecha del 2019. Y otra cosa es no condenar estos hechos específicos. Eso es lo que estamos haciendo. Y en relación al tema del indulto, yo quiero coincidir con lo que planteaba Paulina Bodanovich. Porque efectivamente este proyecto lo que está haciendo como intencionalidad primera y última es decir, no puede ser que en nuestro país se use y abuse de la prisión preventiva, donde hay gente que lleva 2 años en prisión preventiva, donde no ha habido investigación o donde ha habido montajes que han sido denunciados por abogados y abogadas que los defienden, y por lo tanto que no tengamos ninguna respuesta y que incluso se haya mantenido a menores de edad en esta condición, estando lejos de sus familias, teniendo posibilidades de medidas precautorias alternativas a la prisión preventiva, donde el tribunal, como decía Paulina, puede estar siempre a disposición de las personas. Entonces, a mí me parece que esto es sumamente complejo y yo, si usted me lo pregunta obviamente de manera concreta, yo sí estoy por este proyecto específico de indulto en relación a la gente detenida en el contexto de la revuelta. Claudia, usted también decía que bueno, probablemente los hechos de violencia mucho tienen que ver con la imposibilidad de canalizar la molestia, la indignación de la gente, pero uno entendía que con la Convención Constituyente se iba a canalizar las peticiones, las demandas sociales, pero al parecer hay en un sector de la población que la Convención no le hace sentido, al parecer porque siguen manifestándose de manera violenta. ¿Cómo se soluciona este hecho concreto, que son los actos violentos, los saqueos y todo lo que pudimos ver el pasado lunes? ¿Cuál es la solución? Uno entendía que la Convención iba a responder probablemente a eso, pero al parecer no lo ha sido así. Mire, yo creo que las situaciones en las cuales hay gente que va a cualquier movilización, puede estar en un partido de fútbol, de celebración de que ganó o que perdió, puede estar en una movilización sociopolítica, puedes estar en cualquier otro espacio y que cree que la forma de manifestar su rabia, su descontento o de utilizar inclusive el aprovechamiento de este tipo de situaciones para generar actos de delincuencia no es la vía que nosotros nunca hemos planteado, digamos, ni es la vía que nosotros reivindicamos. Y por lo tanto, una manera de solucionar esto, por un lado, tiene que ver indudablemente con la Convención, porque la Convención lo que está haciendo es dar respuesta, digamos, ¿no? A una situación de un rayado de cancha institucional distinto que permita consagrar derechos sociales, que es la gran muralla, digamos, de cemento con la cual choca la gente cuando quiere pedir más derechos sociales, cuando quiere sentirse más protegida por el Estado, cuando quiere sentir que tiene menos incertidumbres sociales, económicas, ¿no? Y culturales, porque nuestro país sigue siendo tremendamente desigual y sigue siendo tremendamente discriminador con respecto a muchas situaciones. Entonces, indudablemente eso es un canal de trabajo, pero obviamente también hay que resolver las situaciones de este otro ámbito que pasan por distinguir lo que es claramente delincuencia, poder atacarlo, indudablemente también, y por otro lado también generar un espacio de integración social a partir de la solución de las temáticas sociales y económicas que la gente vive en el día a día, ¿no? Yo creo que eso es un gran tema, y por supuesto otro tema absolutamente aparte tiene que ver con las bandas organizadas de delincuencia y con el narcotráfico y el microtráfico, que son además una especialidad, digamos, de investigación que se tiene que producir, y la condena absolutamente sin duda. En esto me parece que es fundamental. Muchas gracias, Claudia Pascual. Muchas gracias a todos quienes se suman también a nuestras redes sociales, aquí en Canal 13, a las plataformas también, para ser testigos de este nuevo debate entre los candidatos al Senado por la región metropolitana. Me llega información también a través de nuestras redes sociales de lo que dijo esta mañana un contendor de ustedes, Manuel José Osandón, que va a la repostulación. Él ha dicho esta mañana aquí en el matinal de Canal 13 que el gobierno dio la orden de no hacer nada frente a los hechos delictuales del 18 de octubre. ¿Está de acuerdo, Marcela Sabat? Primero, me tengo que referir a lo que se acaba de expresar. Yo creo que es sumamente grave estar a favor de un proyecto que permite amnistiar, ¿cierto? Porque eso es lo que permite el proyecto a personas que han cometido delitos como homicidio frustrado,
delitos como incendio, delitos contra la norma control de armas. Me parece muy grave y lo quiero seguir advirtiendo. Segundo, con respecto a lo que se menciona, ha sido propio Carabineros quien ha dicho que jamás ha recibido una orden de no actuar. Y eso transparenta cómo no dan abasto en el in situ, como cuando llegan y tienen que generar esta acción de Carabineros, que son los únicos que pueden accionar por la fuerza para poder tener el orden público, para poder contener ciertos actos violentos. Y creo que aquí lo que hace falta es el acuerdo, y lo digo como senadora en ejercicio y intentando día a día en la Comisión de Seguridad Pública, en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, que lo que ha intentado es aunar un acuerdo de generar, por ejemplo, un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. La modificación que estamos tramitando en el Senado con respecto a las nuevas policías, cómo generamos una nueva normativa mucho más, digamos, espesa en términos de qué generamos en especialización también de policías para que se pueda atacar con más fuerza y con más músculo el narcotráfico. Es muy importante generar esa normativa, pero de eso tenemos que hablar desde el acuerdo, desde, por ejemplo, generar, y lo digo nuevamente, un rechazo a la violencia sin medias tintas. ¿Se equivoca su compañero de lista de partido al hacer esta afirmación? Cuando hace esa afirmación, claramente, porque sale Carabineros a desmentirlo, sale el gobierno a desmentirlo, y yo creo que aquí también es pegarle un poquito a Carabineros cuando se dice eso. Carabineros tiene su primera orden de generar el orden público, y eso lo hace sin ningún aspavientos. Carabineros se levanta todos los días a poder proteger a los chilenos y a las chilenas. Paulina Bodanovich, ¿cuál es la solución a este hecho de violencia que vimos tan profusamente? Como usted dice, bueno, fuimos muchos testigos a través de la pantalla de lo que estaba sucediendo, particularmente en Plaza Italia, pero también en otras comunas de la región metropolitana y en otras ciudades. Mira, Marcela es senadora. Yo no sé, Marcela, si tú has presentado indicaciones en ese proyecto o como senadora de gobierno has podido elaborar o coordinar al proyecto del indulto. ¿Cuál es tu postura como senadora? Porque estar como en senadora contra, completamente en contra del proyecto de indulto, lo sé, en eso no pero tengo ninguna tú eres visión senadora de distinta. gobierno Sí. y tienes la posibilidad de articular un proyecto que reemplace a eso, que dé solución al problema de fondo, que es la prisión preventiva de 2 años de personas. Entonces, estamos generando proyectos para por eso creo que el tema de la prisión preventiva, no para el de los indulto. carabineros también. Tú estás en la Comisión de Seguridad Pública y ese proyecto no ha avanzado porque el gobierno no lo ha hecho avanzar. la Comisión Entonces, de seamos Constitución claros en está esto. con urgencia. La Comisión de Todos Constitución. sabemos la urgencia en lo que consiste y ya sabemos tenía cómo repetida yo fui urgencia, asesora sí. legislativa del gobierno de Bachelet y saqué el fortalecimiento del Ministerio Público Sí. en un tiempo récord. 38.000 millones de pesos se le dieron al Ministerio Público, a la Fiscalía, se crearon 4.500 plazas de carabineros, 1.500 plazas de la PDI, Han sido los y presidentes 577 de comisión, funcionarios a la de Fiscalía. comisión del Y ahí Senado, está. toda Tú la me- oposición que no respetan las urgencias que da el gobierno. ¿Podemos contestar la pregunta? Tú me preguntas cómo se soluciona haciendo que las instituciones que existen en nuestro Estado, que los recursos han sido dilapidados, porque hay 2 generales directores de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones presos en estos momentos, están detenidos. Y están detenidos por malversación de fondos públicos, como también está cuestionada la subsecretaria de Prevención del Delito, hoy día vocera del candidato Sichel, y como también está cuestionado el ex subsecretario Zúñiga, de aquí del ministro Mañalich, hoy día constituyente, por mal manejo de las platas en espacio Bueno, público, también en le espacio golpea riesgo. a su coalición con Javiera Blanco. Y en Javiera Blanco es del gobierno anterior, yo estoy hablando de este gobierno y coalición. ella está siendo investigada. Entonces no empatemos, Titi. Lo que yo estoy hablando del tema de No, no es seguridad empate, pública. solamente es No, constatar yo el estoy hecho. hablando de lo que estamos viendo hoy día con un presidente acusado de cohecho, investigado, cuyos antecedentes fueron remitidos hoy Vamos día. a hablar de ese tema Entonces, aquí no es solamente el narcotráfico, que por cierto hay que atacar y que no lo ha atacado la Fiscalía. La Fiscalía es la que conduce a las policías, la que tiene que darle las órdenes, así como las daban antes los juzgados, las órdenes de investigar, hoy día las da la Fiscalía. Y la Fiscalía no está funcionando y no está cumpliendo su rol. Tenemos un fiscal nacional ausente totalmente de todas las investigaciones, salvo de aquellas que les pegan el telefonazo. ¿Ah? Entonces, hagamos que las instituciones funcionen. Demos en la nueva Constitución que se le dé acusación constitucional contra el fiscal del Ministerio Público, porque es la única autoridad en Chile que no tiene posibilidad de ser el fiscal nacional, perdón. Entonces, yo creo que aquí no es un problema solo de recursos. Carabineros está distribuido desigualmente en Santiago. En Vitacura tienes Carabineros en proporción del triple a la que tienes en Pudahuel
donde hay un carro en la noche. ¿Y cuál es la explicación? Que los carros están malos. No. Es un gran tema y la de gente debate no también, duerme, la gente no duerme en la población. Por supuesto que sí. Jaime Mañalich, bueno, la pregunta suena incluso hasta imposible de responder, pero ¿por dónde pasa la solución finalmente para enfrentar la violencia? Y en el contexto también del 18 de octubre, pero la violencia que se vive en las poblaciones, que se vive en las calles, que se vive en el centro de Santiago, que se vive a nivel nacional. Respondiendo primero o haciéndome cargo de un tema anterior, la ley de indulto que Boric, Proboste, incluso reafirmaron antes de este 18 de octubre su posición de apurarla, de sacarla adelante para generar una sensación de impunidad en quienes actuaran con violencia el 18 de octubre recién pasado. No es un proyecto de ley que dice, sabe, algunos delitos o personas que están privadas de libertad, vamos a cambiarle la medida por otra, arresto domiciliario, no sé cuál. No es eso lo que dice el proyecto. El proyecto lo que dice es que determinados delitos que cometieron esta persona, esta no la cometió en el contexto del 18 de octubre, este delito, sí, estas personas no van a ser perseguidas por la justicia. Y lo dice claramente, entonces no digamos que el proyecto de indulto se explica porque hay demasiado tiempo en que la gente está en eso es falso. La verdad es que el proyecto de indulto que se discute en el Senado es un mal proyecto, así lo ha dicho, insisto, la propia Corte Suprema, y produce una sensación de impunidad. En segundo lugar, y yo, como médico que soy, tengo que pensar en el diagnóstico a la pregunta. Y mi diagnóstico es claro. Nosotros estamos en riesgo de transformarnos en un narcoestado, en un narcopaís. La penetración de la droga en Chile, que captura jóvenes, que captura soldados entre niños que no son imputables, que mata a destajo, que permite, ¿no es cierto?, que una persona haga un portonazo para llevarse un auto, incluso baleando, para que le den 600.000 pesos por el auto. Todo eso es droga, todo eso es narcotráfico. Y en mi opinión, tenemos que ponernos los pantalones, como lo vemos recién que está pasando en Ecuador. Una policía especializada, con alto nivel de inteligencia, con conexiones internacionales, extradición de los capos del narcotráfico que hacen tráfico internacional a Estados Unidos, cárceles especiales de alta seguridad para los narcotraficantes. Yo creo que lo que hay detrás de la violencia es claro, se llama narcoindustria. Y yo quiero ser enfático en que eso nadie lo está diciendo, nadie lo está hablando. Nosotros tenemos a punto de perder una generación completa de niños, de jóvenes, de todos los sectores sociales por la droga. Sí, y es un drama que nos gustaría abordar con mayor profundidad, pero lamentablemente avanza el tiempo y tenemos muchos temas que conversar con usted y con nuestros candidatos, además que están aquí en el estudio y en el Zoom. Claudia Pascual, le preguntamos inmediatamente por la acusación constitucional contra el presidente Piñera. ¿Usted cree que hay mérito de fondo para acusar al presidente o acaso usted también coincide, y algunos lo han dicho, que podría ser esto una herramienta política en medio de la campaña electoral? No, a mí me parece que son parte de las institucionalidades y de los mecanismos institucionales que se tienen y por lo tanto es una herramienta legal y una herramienta normal que se puede utilizar en democracia. Es parte de los deberes también que tiene el Parlamento. Hay mérito suficiente, aquí hay una acusación de, o sea, el presidente de la República está siendo investigado imputado por tributación fuera del país, por cohecho, y estos son delitos gravísimos, ¿no? Incluso es más, quiero decirle que creo que no solo hay mérito en aquello, sino que no comparto el que no se haya compartido y no haya podido tramitarse en su debido momento la acusación constitucional contra el presidente por la violación a los derechos humanos, que tienen la misma gravedad y más que estos hechos también económicos que dañan al país, que dañan a la probidad pública y que dañan también a nuestro medio ambiente porque tienen que ver con un caso tan emblemático como es la minera Dominga, digamos, ¿no? Aquí hay una situación bastante compleja y creo que hay méritos suficientes. No se puede decir y atacar, digamos, la acusación diciendo que esto es una sacada electoral.
el reportaje, digamos, que saca y da a conocer a la luz todas las informaciones del Pandora Papers, sale en la fecha que sale, digamos. Nadie le pidió a los periodistas, oye, sáquenlo en esta fecha y no lo saquen un año antes. Si esto se hubiera conocido un año antes, la reputación constitucional tendría que haber estado igual. ¿Y qué iban a decir los parlamentarios que están por el gobierno? ¿O qué va a decir el gobierno? No, que igual iba a ser una acusación que tenía un tilde electoralista. A mí me parece que eso es tratar de tapar el sol con un dedo y no querer ver que hay una situación gravísima que pone en tela de juicio la institucionalidad de la Presidencia de la República, en tanto ha sido utilizada para fines personales, como se está investigando al presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Pascual. Yo sé que Marcela Sabat nos va a decir que no puede hacer un análisis de fondo del tema, pero bueno, ha sido complejo también, y contéstenos lo que no pueda contestar, pero ha sido complejo también para la Comisión Revisora porque al menos 30 personas se han negado a poder asistir y se ha citado además a la primera dama y a los hijos del presidente. ¿Qué mirada tiene usted, sin comprometer, por supuesto, su juicio también en caso de prosperar la acusación en el Senado? Sí, por cierto, como senadora en ejercicio no puedo referirme al fondo de la acusación. Pero sí tengo algunos hechos clarísimos respecto a la forma en que se ha gestado todo esto. Ponerlo en contexto, esta es la segunda acusación constitucional que se hace en contra del presidente de la República. O sea, aquí hay una forma manifiesta de generar un golpe a la democracia mediante esta acusación contra el presidente de la República. Esta acusación fue presentada de forma apurada, rápida, para que se pudiera resolver en el Congreso días antes de las elecciones. Entonces, de alguna otra manera, relevar el aspecto electoral que tiene la acusación también me parecería un poquito indeciso por parte de quienes la presentaron. Y yo creo que aquí no podemos descartar, por cierto, todas las formas de generar transparencia al caso de investigar. Creo que a lo mejor la mejor manera de haber generado una resolución desde el Congreso hubiera sido la comisión investigadora, como se hizo quizás en situaciones anteriores, paso a paso. Creo que esperar un debate más con sentido de una comisión investigadora y teniendo luego esa resolución hubiera sido más serio por parte de una oposición que le importa mostrar seriedad, presentar una acusación constitucional y no hacerlo de forma apurada, rápida. Y creo que aquí es importante, por cierto, que se aclaren los hechos por medio de los tribunales y el lugar donde debe hacerse, que es la justicia. Paulina Bodanovich, ¿usted cree que se apuraron en presentar esta acusación con propósitos electorales? Me parece que los hechos que se han conocido son de tal gravedad que no solo corresponde, por supuesto, la investigación que se haga ante tribunales, por la Fiscalía se han remitido los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado en el día de ayer para que investigue los delitos también y se querelle, sino que la acusación constitucional es muy pertinente en este momento porque es un juicio político. Esto es independientemente del resultado que tengan las investigaciones criminales en contra del presidente. No creo que sea precipitado, sino que es la forma que la Constitución, cuando Marcela habla de que esto es antidemocrático, la Constitución del 80 es antidemocrática, porque la Constitución del 80 se dictó por una dictadura entre cuatro paredes que no nos preguntó si queríamos esa Constitución. Se hizo una Constitución y esa Constitución contempla la acusación constitucional contra el presidente de la República para ser destituido en ciertos casos y causales, cuya aplicación me parece que corresponde absolutamente y que siempre la acusación constitucional es un juicio político a la acción de las autoridades que están establecidas en la Constitución. Muchas gracias, Paulina Bodanovich. Jaime Mañalich, muy corto porque además el tiempo nos está avisando que tenemos que despedirnos. Yo pienso que tenemos que mirar de verdad la realidad, y la realidad es que desde hace muchos años existe un movimiento orquestado del Partido Comunista Internacional en América Latina para producir un cambio revolucionario. Y eso pasa por la destrucción del poder establecido para poder hacer dependiente del Estado a toda la población. Si tengo que ganar el partido, bien. Si tengo que ganar el partido, bien. Guillermo Tellier declaró a partir del 18 de octubre que había que votar al presidente de la República, un golpe de Estado, llamó él. Y ahora tenemos que, se dice, que vuelva de nuevo, se vuelve un tema que es cosa juzgada por el propio Parlamento. El presidente fue enjuiciado políticamente por el tema de derechos humanos y el Parlamento, la Cámara de Diputados, no encontró mérito. Entonces, si decimos que los diputados están todos equivocados, coludidos, bueno, ese tema está zanjado. Y respecto al tema de la acusación constitucional... Perdona, constitucional... Jaime, pero ahora hay otros hechos.
La acusación constitucional reposa en otros hechos ahora. O sea, respecto al tema de derechos la humanos... comisión investigadora anterior no tuvo tampoco apoyo de parte de la gente que derechos tenía que humanos, eso declarar. es una cosa juzgada. Yo Avancemos entiendo la que respuesta. alguien como la ex ministra Pascual, que piensa que no va a tener responsabilidad legislativa, puede decir cualquier cosa. Pero esto ya lo dijo el Parlamento. Esto se juzgó. El presidente de la República no tiene responsabilidad política en el tema Caso de derechos derechos humanos. Caso de derechos humanos, eso es lo que estoy diciendo. En segundo lugar, la acusación constitucional de ahora se basa fundamentalmente en que el presidente habría omitido, él, firmar un documento que declaraba una determinada área como protegida. Y un exministro... Eso es entre Un otras cosas. exministro Perdona, Jaime, pero tú dices medias verdades. Pero déjame terminar. Pero es que tú Paulina, dices, ¿podemos dejar que se termine, basa, Jaime entre Mañalich? otras cosas, se basa en muchas otras causales. Bueno, pero respecto al voy a caso poner de un Dominga. ejemplo de manipulación. Sí, pero es que los ejemplos son Porque- están escogidos con pinzas. No, salió en la tercera hoy día. El El ley. ex ministro Mena, colega suyo, dice, la acusación constitucional colega contra mío, yo no Piñera, fui ministra. Mena dice que tuvo un lapsus, cuando dijo que el decreto estaba listo y que lo único que faltaba era la firma del presidente de la República. Y él dice, en realidad, el decreto no se tramitó nunca. Claro, el decreto no Esto es estaba. una mentira. O sea, Mena construyó el argumento fundamental de la acusación constitucional en base a una mentira que él A no un tiene lapsus que que dijo. reconocer. Pero lo que es Perdón, cierto es que la un cláusula lapsus. estaba y que la ministra Cubillo, constituyente hoy día, y la ministra Schmidt, con su COP25 fracasada, ninguna de las dos firmó el decreto hasta Bueno, el día pero que de la hoy. acusen Llevan 4 que años la con el acusen papel listo. constitucionalmente a ella. ¿A quién era ¿Por qué? responsable? Si el presidente Ahora sí es que está involucrado y que firmó el contrato. Ahora sí que nos quedan muy poquitos minutos y les voy a pedir respuesta corta a pregunta corta. En el contexto, además, del debate constitucional de la Convención, ¿están de acuerdo con un Congreso bicameral o debería ser unicameral? Claudia Pascual, le pido respuesta cortita. No, yo estoy de acuerdo con un Congreso unicameral, creo que hoy día no se justifican dos cámaras, solo lo que se ha permitido es el lentecer y dilatar la tramitación de todos los proyectos. La Cámara, el Senado, digamos, hoy día además no refleja la real diversidad de pensamientos sociales, políticos, económicos y culturales en nuestro país y por lo tanto creo que lo mejor para Chile es que tenga una sola Cámara donde todos y todas puedan discutir de una sola vez cada proyecto de ley y no esto que tenemos hoy. Muchas gracias. Marcela Por eso Sabat. estoy dispuesta a votar por el fin del Senado. Entendiendo que somos candidatos al Senado, creo que es lógico que vayamos por la visión de una Cámara bicameral, ¿cierto? Porque tienen funciones distintas cada Cámara. Sí creo que hay que reducir la cantidad de parlamentarios y eso lógicamente se abre a un nuevo debate de cómo tenemos que entender el Congreso. El debate de la unicameralidad tiene que darse, pero entiendo que la función que tiene la Cámara de Diputados y la del Senado es distinta, por lo tanto, eso En parece. contra, entonces, ¿usted? Yo Paulina? esperaría este debate en la Convención Constituyente. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con el régimen político que adopta el país. Es muy distinto al régimen parlamentario, un régimen semipresidencial, por lo tanto, más que pronunciarme acerca de si hay una Cámara o dos, creo que tenemos que tener parlamentarios que incluyan cuotas originarias, cuotas de género, en forma importante, así como ha sido la Convención Constitucional, para que ese Congreso sea lo más representativo del Chile actual. Y por último, totalmente en contra de lo que señala Marcela, de que haya menos representantes. Lo que la ciudadanía reclama son más representantes. No. Hoy día nosotros... ¿Cómo la ciudadanía va a pedir más senadores y más diputados? No, eso- lo que ahí está la equivocada. ciudadanía necesita no es un diputado por 14 comunas, como es el Distrito 14 de Santiago. Claro que sí. Ya, un tema también de discusión y a lo mejor un mensaje también para los convencionales para que lo discutan. Jaime Mañalich. Sí, yo quiero decir una cosa muy, muy profunda respecto a esto. La Convención Constitucional es autónoma. Se va a pronunciar autónomamente, sin la influencia de eventuales futuros senadores o parlamentarios, que no tenemos nada que decir en esto. O sea, nosotros tenemos que aceptar lo que acuerde la Convención y sea aprobado en un plebiscito obligatorio para la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos responsablemente tratar de no influir como parlamentarios en el futuro. Es que usted podría asumir como senador Es que y no es a lo que los tú 2 dices, años que se le Paul. acabara. Pero eso no es mi No es lo que problema. usted O sea, dice. sí. Usted en su página web dice que está incluso por un plan B, porque no está de acuerdo con la Convención Constitucional, No, entonces llama la atención lo que usted tiene en su página web versus lo que está diciendo acá. O ¿Cuál sea- sería el plan B? Porque no le parece la A ver. Convención Constitucional. Perdón, respondo a la pregunta primero. A lo que estoy señalando es
efectivamente nosotros tenemos la Convención Constitucional que se va a pronunciar sobre esta materia y el Parlamento actúa prácticamente como un buzón. O sea, si la Convención, por las razones que sea, dice unicameral, la ciudadanía decidirá y nosotros tenemos que ir un mes después de haber sido elegido, un año después de haber sido elegido. ¿Pero qué prefiere usted? No tengo preferencia. Pero deberá tener una opinión. No tengo opinión. Yo estoy a la espera de la Convención se pronuncie sobre esta materia y creo que nosotros no deberíamos influir en esa discusión porque tenemos un conflicto de intereses gigantesco y que es obvio. Respecto a lo que pregunta la exministra, lo que quiero señalar es súper claro. Aquí hay un compromiso de que en 9 meses va a haber una constitución nueva. Se puede alargar hasta un año, 9 meses desde ahora. Ya tenemos pérdida de la autonomía de la Convención porque algunas de las decisiones que están tomando requiere reforma constitucional por 2/3 en el Parlamento, específicamente hasta ahora los plebiscitos dirimentes. O sea, la Constitución, los constitucionales absurdamente se están haciendo dependientes de decisiones del Congreso. Y tenemos que irnos, y lo que quiero decir es que hay que ir pensando qué es lo que ocurre si no llegamos a los 9 meses que faltan con una constitución plebiscitable que va a ser un tema que va a tener que resolver, quiera ser o no, el Congreso de la época. Bueno, aquí quedan tantos temas pendientes, lamentablemente el tiempo es acotado, y para eso, y como ustedes son candidatos, les voy a dar 1 minuto, pero en serio, 1 minuto a cada uno para que puedan hacer su reflexión, descargo la materia. Vamos a partir con usted, Claudia Pascual, que está contactado con nosotros a través de Zoom. ¿Descargo de qué? No te entendí, perdón. No, tiene 1 minuto para hacer sus descargos, hablarle a la ciudadanía, hablarle a sus electores o responder a algún emplazamiento que le hayan hecho acá. Usted decide en qué usa su minuto. Bueno, yo quiero en primer lugar enviar un mensaje a todos y todas quienes nos están viendo para que tomemos en cuenta que estas elecciones parlamentarias y presidenciales son tremendamente relevantes, siempre lo han sido, pero hoy día más que nunca, producto que tenemos un proceso inédito que es la Convención Constitucional que va a escribir la nueva Constitución. Por lo mismo, generar las mayorías para un gobierno que transforme Chile, como es, por ejemplo, el programa de gobierno de Gabriel Boric, y un parlamento de mayoría que pueda ser el acompañante de esa Convención Constitucional, que pueda realmente operacionalizar luego ese texto de la nueva Constitución es fundamental. Y para saldar las deudas de la democracia con las mujeres, con los jóvenes, con trabajadores y trabajadoras, con pueblos originarios, con niños, niñas, adolescentes, con personas mayores y el medio ambiente, es necesario tener candidatos y candidatas como la lista que represento yo en Apruebo Dignidad, que les llamo muy cordialmente a votar con nosotros. Muchas gracias, Claudia Pascual. Marcela Sabat. Hablarle a los santiaguinos, a las santiaguinas con mucha esperanza, pedirles su confianza el 21 de noviembre y decirles que vamos a seguir trabajando con ellos en forma directa, vinculados con la sociedad civil, vinculados con los colectivos, con un proyecto colectivo que busca seguir trabajando por la infancia vulnerada, seguir trabajando por las mujeres, que poco se habla en los debates, poder insertar perspectiva de género en todas las políticas públicas de un eventual gobierno y también trabajar por los adultos mayores, por una salud digna para ellos. Yo creo que es importante que los senadores estemos más vinculados con la sociedad civil, con las distintas causas que hoy día están pidiendo a gritos ser escuchados, y así lo hemos hecho en el Senado con la ley que puede generar, por ejemplo, un acompañamiento digno para las madres que lamentablemente antes no tenían esa garantía cuando sus hijos estaban hospitalizados. Puede generar una ley como la ley Tamara, que lo que busca es poder aplicar la pena más alta para quienes cometan homicidio o delitos graves contra niños, contra niñas, contra infantes, adultos mayores y discapacitados, y seguir con estas causas que lo que hacen finalmente es responder a las miles de necesidades que los chilenos y las chilenas vienen gritando hace 2 años. Muchas gracias, senadora. Paulina Bodanovich, su minuto. Creo que las condiciones que tiene Santiago, la región metropolitana, se reúnen, todos los problemas de Chile se reúnen en las 52 comunas de esta región. Tenemos la seguridad, la falta de seguridad, tenemos la falta de agua en muchas comunas, la desprotección de las mujeres, la desprotección frente a la incertidumbre laboral, y son esos los hechos y los puntos que tenemos que atacar fuertemente. Como he dicho antes, tenemos que hacer que las instituciones realmente hagan su trabajo, que la policía investigue, terminar con el flagelo del narcotráfico que está presente en gran parte de las comunas de Santiago, terminar
con esta discriminación y la desigualdad que cruza nuestra gran ciudad, porque finalmente eso es lo que ha enfermado a nuestra sociedad. Nuestros niños tienen que tener educación, tienen que tener la posibilidad de asistir al colegio, de terminar sus estudios, porque en muchas partes no lo pueden hacer precisamente por las condiciones de vida o de narcotráfico. Esos son los desafíos que tenemos, porque hoy día vivimos un momento histórico en que estamos cambiando la Constitución. Es cierto que vamos a tener derechos sociales, y es a los que aspiramos, que esa nueva Constitución refleje el Chile de hoy, pero que garantice derechos sociales. Pero esos derechos sociales también tenemos que ponerlos y garantizarlos en las leyes. Ese va a ser el desafío del próximo Congreso, y ahí, como una abogada que he defendido toda la vida los derechos de las personas, de las mujeres, de los trabajadores, estaré ahí con el corazón a la izquierda como una socialista de verdad. Muchas gracias. Jaime Mañalich, su minuto. Yo señalo fundamentalmente dos conceptos. El primero de ellos es: necesitamos un compromiso radical por la paz. Chile va por mal camino con la violencia que está en todas partes. Necesitamos que cada uno de nosotros se comprometa con la paz, incluso en su quehacer cotidiano, en la forma en que respetamos a otro, en la forma en que dialogamos, y renunciar de cualquier manera a la violencia como instrumento de política y de diálogo. En segundo lugar, la elección, todos hemos coincidido que tenemos el 21 de noviembre, es probablemente una de las elecciones más relevantes en la historia de nuestro país. Y es por eso que nadie se puede abstener, nadie puede delegar en otro la responsabilidad de votar. Hay que levantarse ese día y votar y manifestar la opinión. Y hago un llamado muy especial a los adultos mayores que por razones de pandemia, protección, han participado en menor medida proporcionalmente en los actos eleccionarios o en los plebiscitos recientes del país, para que efectivamente manifiesten su posición, porque solo en la medida en que las autoridades que se elijan tengan un sustento de representación ciudadana, vamos a tener más confianza y tranquilidad. Muchas gracias, Jaime Mañalich, y muchas gracias a todos ustedes quienes estuvieron siguiendo este interesante debate. El próximo jueves nos vamos a reencontrar de nuevo a las 11:30 con nuevos candidatos que postulan al Parlamento. Ninguno de ustedes ocupó el minuto para responderle al otro candidato. Muy bien, muy inteligente de su parte de aprovechar el minuto para hablarle a la ciudadanía, porque justamente los que nos están viendo son los que resuelven. Antes y comprometidos con el cáncer de cáncer mama. sí. Exactamente. Estamos todos aquí abanderados con esa causa. Muchas gracias a ustedes que están acá en el estudio. Muchas gracias, Claudia Pascual, ahí a la distancia del Zoom. Muy amable por participar. Chao, y nos Claudia. reencontramos el próximo jueves a las 11:30 y sigan en compañía de Canal 13. Que les vaya muy bien. Las leyes maternales que hoy día están durmiendo en el Congreso. Esperamos que ahí el se le Ejecutivo diga, le dé fuerza, por favor. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Gracias.